Qué bendición estar aquí. Para mí es un privilegio muy grande. Quiero agradecer al pastor Samuel, a la pastora Liliana por extenderme la invitación a ministrar hoy la palabra. Y entiendo la responsabilidad que implica estar en un púlpito ajeno. Yo también soy muy celoso en invitar a personas a predicar a mi iglesia, entre comillas, y gracias por la confianza que me han depositado. Me acompaña mi suegra, no me deja ni a sol ni sombra. Me acompaña mi esposa también. Tampoco me deja ni a sol ni a sombra, dijeron que hoy venían porque venían. Mi hijo Abraham iba a venir hoy, mi hijo mayor, pero se quedó a cargo de la iglesia en Kennedy. Nosotros pastoreamos en CDS Kennedy y él está ahí como de copastor chiquito, reemplazándome y organizando y poniéndole orden allá a todo ese montón de ovejas. Y mi hijo Matías está arriba con los niños disfrutando. Sin más, quiero que vayamos a la palabra del Señor, por favor. Acompáñeme a dos citas, Filipenses capítulo 3 y Juan capítulo 6. Y quiero hoy basarme sobre todo en el Evangelio de Juan, pero es un capítulo supremamente extenso. Es un capítulo con una riqueza teológica impresionante y con una cristología absolutamente fabulosa, porque Juan se dedica a hablar de Cristo de una manera excepcional. Y quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Si lo quiere, en la diapositiva no está estos tres versículos, están los demás, así que puede utilizar su Biblia. Dice así la palabra del Señor: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Acompáñenme orando. Padre, queremos en esta mañana escudriñar tu palabra. Queremos en esta mañana ser alimentados y edificados por el consejo de tu palabra. Te pido, Señor, que mis palabras sean de bendición para esta congregación y de igual manera que este tiempo bendiga poderosamente mi vida, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tú tienes para nosotros y que podamos cada uno, Señor, cada día más y más comprender el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema de esta mañana, hermanos? Analizar el tipo de religión que busca y promueve la humanidad caída, y también el camino del Evangelio según Cristo. Vamos a desarrollar ese tema en esta mañana. El tema de la religión es tan viejo como el hombre. Una vez el hombre peca y cae, comienza a inventarse maneras y formas de acercarse a Dios, unas erradas y otras totalmente erradas. Y desde ahí comienza el surgimiento de N cantidad de religiones, aunque los estudiosos dicen que en el mundo solo hay 3 religiones predominantes y las demás son agrupaciones. Pero quiero que en esta mañana analicemos 2 tipos de religiones, si puedo decir 2 tipos de religiones, y el título de mi enseñanza es la religión del hombre versus el camino de Dios. La religión del hombre versus el camino de Dios. Ahora, con el auge de las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram y todo lo que nosotros encontramos, la popularización de las diferentes religiones, hermano, se masifica de manera impresionante. Y nosotros encontramos en todas las redes sociales todo tipo de iglesias, todo tipo de creencias, todo tipo de doctrinas, todo tipo de filosofía. Podemos encontrar locuras y más locuras, cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero quiero que veamos que solamente hay 2 tipos de religiones. Muchas gracias, hermana. ¿Por aquí lo puedo poner? Ok, gracias. Solamente hay 2 tipos de religiones.
Una religión es la religión del hombre y la otra religión es el camino de Dios. Y cuando hablo de religión de camino de Dios, debemos hacerlo con mucho cuidado, porque nosotros los cristianos decimos: nosotros no somos religiosos, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación. Eso también es cierto. Pero si vamos al sentido estricto de la palabra, lo que estamos haciendo en esta mañana y lo que hacemos entre semanas, simplemente eso es religión. Y procuramos que nuestra religión, nuestra práctica congregacional, nuestra práctica eclesial, pues se ajuste a lo que la palabra del Señor nos ordena y nos manda. Yo sé que ustedes son muy juiciosos en eso, amén. Ay, pensé que eran juiciosos en eso, en ser juiciosos en su práctica cristiana conforme manda la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, ahora acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor, y vamos a mantener ahí la Biblia en Juan capítulo 6. No lo vamos a leer todo porque es supremamente largo, pero el Evangelio de Juan fue escrito con una posición dentro de varias para debatir las posturas gnósticas del primer siglo. Y el evangelista Juan se dedica a presentar a Jesús como Dios. Yo sé que en esta iglesia y en CRC creemos que Jesucristo es Dios y hace parte de la Santísima Trinidad, amén. Creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y Juan se encarga de presentar este asunto. Juan capítulo 6 es un capítulo que se dedica, su entorno, y usted lo puede leer en su casa, está dedicado a la comida. Vaya curiosidad, hoy que vamos a disfrutar de una frijolada. Aquí todo este pasaje está hablando a comer, comer y comer. No solamente los judíos comían, sino que también nosotros los colombianos nos gusta la comida, y bastante, ¿verdad? No dejamos esas costumbres. Así que Juan capítulo 6, quiero que tengamos presente esta introducción. ¿Cuál es el entorno de Juan capítulo 6? La comida. Todo el capítulo gira en torno a la comida y por supuesto otros aspectos interesantes. Y dentro de toda esa narración, cuando Jesús llega al mar de Tiberias y cuando Jesús va a un lado y va al otro y va con sus discípulos, y detrás de él van los fariseos, los saduceos, toda la religión, y detrás de él van las multitudes, y alrededor de ese capítulo hay una discusión que Jesús tiene con algunas personas, con algunos sacerdotes, con algunos religiosos, con el pueblo y con sus discípulos, y todo gira en torno a la comida. Pero cuando hacemos un análisis un poquito más profundo, me di cuenta que este pasaje habla de los dos tipos de religión que realmente hay: la religión que busca el hombre y la religión que promueve el camino de Dios. Así que vamos a mirar en primera instancia la religión del hombre. ¿Qué es lo que el hombre promueve? ¿Cuál es la religión que el hombre busca? Y este tipo de religión de la que vamos a hablar puede incluso estarse practicando dentro de un recinto evangélico. Y algunas personas pueden estar practicando una religión humana dentro de un contexto cristiano, y pueden llegar a estar absolutamente confundidos y perdidos en su creencia, en su fe, porque su énfasis, su religión no va acorde al camino de Dios, sino que su religión, su pensamiento, sus ideas van acorde a lo que él tiene preconcebido en su mente. Primer aspecto de la religión del hombre está en Juan capítulo 6 versículo 2. La religión del hombre es una religión sensacionalista. La religión humana, su primer característica es que es sensacionalista. Mire cómo lo dice el versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían que las señales que hacía con los enfermos. Este tipo de religioso, este tipo de persona que practica una religión con esta característica, en la religión vive buscando señales. Persiguen únicamente el espectáculo. Son personas que están movidas únicamente por la emoción del momento.
Y de eso nosotros desafortunadamente encontramos muchas personas que llegan a las iglesias a emocionarse por el ambiente y se emocionan por lo que ven, se emocionan por lo que escuchan y están fascinados. Digo esto con mucho respeto por el espectáculo que se está ofreciendo en algún momento. Lastimosamente debo criticar a muchas mega iglesias donde las personas salen de iglesias como las nuestras, que no tienen un número de personas muy alto, y las personas se van de nuestras iglesias de este tipo y resultan llegando a lugares donde el espectáculo es asombroso. Y se dejan llevar por lo que esos personajes de este pasaje de Juan se estaban dejando llevar, porque estaban persiguiendo el espectáculo. Las personas que seguían a Jesús lo estaban siguiendo porque estaban impactados e impresionados por lo que veían que Jesús estaba haciendo. Multiplicó la comida, sanó personas, caminó sobre el agua y estaban impresionados por lo que el Señor estaba haciendo. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, el apóstol Pablo ya nos venía diciendo de qué manera y cómo era la religión del hombre. Hay 4 aspectos que el apóstol Pablo menciona ahí. Primero, la religión del hombre no soporta la sana doctrina, dijo el apóstol Pablo, que vendrían tiempos en los cuales los hombres no sufrirían, otras traducciones dicen no soportarían, no aguantan la sana doctrina. La religión del hombre, según 2 Timoteo 4, 3 al 4, dice que la religión del hombre tiene comezón de oír, le interesa oír muchísimas cosas. La religión del hombre predica sobre las concupiscencias, sobre los deseos de la naturaleza pecaminosa. Por eso encontramos lugares donde se enfatiza tanto en el bienestar humano únicamente. Lugares donde únicamente se habla de que usted va a tener mucha riqueza y que si viene a Dios va a tener muchas cosas y Dios le va a dar todo lo que usted quiere y desea. Esa es una religión humana que promueve los deseos concupiscentes de la naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros, y creo que su pastor también, estamos totalmente en contra de la doctrina o de la teología de la prosperidad. Este versículo de Timoteo también habla que la religión del hombre se aparta de la verdad y corre tras las fábulas. Dejan de lado la escritura y comienzan a creer cualquier cosa. ¿Conoce usted cristianos que no estudian la Biblia? ¿Es usted uno de ellos de casualidad? Déjeme decirle que un cristiano que no lee y un cristiano que no estudia a profundidad la Biblia puede caer en el riesgo de creer en supersticiones. Por eso un hijo de Dios debe enfocarse en estudiar la palabra de Dios. ¿Está conmigo de acuerdo en eso? Así que el primer aspecto de la religión del hombre, ¿cuál es? Es una religión ¿qué? Sensacionalista. Se deja llevar por lo que ve. Y entre más ve, más cree que es lo correcto. Generalmente cuando nos encontramos con pastores y nos presentan con pastores, a veces entre pastores hay una pregunta que no debería hacerse. La pregunta es: ¿cuántas ovejas tiene? Entonces el que tiene 20 baja la voz y dice 20. Y el otro pastor tiene 35 y dice 35, pastor. Y entonces creemos que eso, wow, si entre yo más personas tenga, mi iglesia es mejor que la otra. Y eso es totalmente falso. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Segundo aspecto en que podemos descubrir la religión del hombre en Juan capítulo 6, lo encontramos en los versículos 24 y 26. Ahí encontramos la otra característica y dice así la palabra del Señor: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, haciendo que buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La segunda característica de la religión que promueve el hombre, que promueve la naturaleza caída, es la religión insaciable. Es una religión que quiere más y que quiere más y que quiere más. Por supuesto, nosotros queremos más, pero queremos más de Dios. Pero esas personas que relata aquí Juan no querían más de Dios. Querían más de lo que estaban viendo, querían más del espectáculo, querían más comida. Una vez más, la multitud corre en busca de a quién, del que está regalando algo. Estos eran colombianos, hermano, porque donde se regale algo, ahí hay fila de colombianos, hermano. ¿Se ha dado cuenta de eso? Estas personas estaban detrás de lo que estaban regalando. Estas personas necesitaban una adrenalina nueva. Necesitaban experimentar algo nuevo. Querían algo nuevo, algo diferente, y viven buscando detrás de lo nuevo, detrás de lo interesante. Un escritor dedicado al mundo del evangelismo dijo lo siguiente: si usted llena una iglesia con espectáculo, tiene que mantener el espectáculo para que las gentes permanezcan en la iglesia. El día que usted quita el espectáculo, ese día la iglesia se desocupa. Y dice este ministro, dice: por eso una iglesia debe enfatizar el fundamento de su iglesia en la palabra de Dios. Y cuando está la palabra de Dios, las personas llegan por la palabra de Dios. Lo que no haya, no interesa. Lo que debe importar es la palabra del Señor. Estas personas querían llenarse de lo mismo. Estas personas sensacionalistas, hermano, que tenían comezón de oír. Jesús les dice lo siguiente: me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Algunos escritores han dicho que aquí en el saciasteis, en el original griego, no era como cuando usted come ahorita el almuerzo y usted queda lleno y satisfecho, sino que parece ser que el énfasis de este saciasteis era que comían y comían y comían de gula y querían comer muchísimo más, porque estaba todo como nos gusta a los colombianos, al gratín. Y así estaban ellos persiguiendo eso. La religión del hombre tiene una tercera característica que está en el versículo 28. La religión del hombre, según Juan, es una religión que centra sus esfuerzos en el activismo y en el legalismo. Le repito este punto: la religión del hombre centra sus esfuerzos ¿en qué? En el activismo y en el legalismo. Acompáñenme al versículo 28, por favor. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Todas esas personas preguntaron algo muy interesante: ¿qué debemos hacer? Permanecer ocupados, permanecer en un activismo, permanecer en muchas ocupaciones, creyendo equivocadamente que las muchas ocupaciones ministeriales de liderazgo son de pronto una esencia o una evidencia de que wow, yo realmente estoy bien con Dios. Y resulta que no es el activismo, ni son las muchas cosas que nosotros hagamos lo que nos va a acercar verdaderamente a Dios. Estas personas a las que Jesús les estaba hablando en Juan capítulo 6 eran personas que estaban acostumbradas a las enseñanzas y a las exigencias de la religión tradicional de su época. Y la religión tradicional de su época era el judaísmo, y el judaísmo estaba dirigido por los fariseos y por los saduceos. Y los fariseos le enseñaban al pueblo a que debían cumplir estrictamente la ley. Y su religión se basaba ¿en qué? Cumplir las 600 y tantas leyes y mandatos que ellos tenían. Y ellos, cuando llegaron a Jesús, dijeron: ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Hay otra señal para hacer, hay otro mandamiento para hacer, que hay otra ley que nosotros debamos cumplir. Y por supuesto Jesús les dice que no. La religión humana de hoy
la que se practica hoy en día equivocadamente, hermanos. Están haciendo muchas fuerzas, hacen muchos programas, hacen muchas actividades, hay un activismo impresionante y creemos que todo eso es la obra de Dios. Y muchas veces simple es correr de aquí para allá y nada más. Yo no estoy en contra de las actividades porque nosotros las hacemos, pero nuestro fundamento no debe ser hacer cosas porque sí. Los fariseos creían totalmente que si ellos cumplían la ley, y como estaban cumpliendo la ley, la salvación les estaba asegurada. Ya lo vamos a ver más adelante. Y muchas veces la iglesia contemporánea cae en algo que se llama el legalismo. El legalismo es basar nuestra espiritualidad en los esfuerzos humanos, y creyendo que mi cantidad de esfuerzos humanos suman para que Dios tenga misericordia de mí, y mis esfuerzos humanos suman un escalón para llegar a la salvación. Y la palabra nos dice que no es por obras para que el hombre no se gloríe. ¿Debemos hacer obras? Por supuesto, porque Pablo lo manda, porque mi fe se debe demostrar en las obras. Pero las obras no son el fundamento de nuestra salvación, como aquí lo estamos evidenciando. La cuarta característica de la religión del hombre es la siguiente: la religión del hombre exige evidencias. La religión humana pide señales. La religión del hombre no tiene una fe salvadora, vive solo por lo que puede ver. ¿La puede repetir conmigo? La religión del hombre exige evidencias, pide señales, no tiene una fe salvadora, vive solo de lo que puede ver. Acompáñenme al versículo 30, por favor. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y qué? Y te creamos. ¿Qué obra haces? Mire qué interesante eso. La religión humana vive ¿de qué? De lo que ve. Si no ve, no cree. Si no ve, no cree. Alguien llegó un día a la iglesia y me dijo: pastor, es que aquí no ocurren cosas. Dije: ¿qué cosas quiere ver? Pastor, aquí en su iglesia usted no pasa adelante a nadie y le impone manos y los tumba. Le dije: ¿qué quiere ver? ¿Qué está buscando? No sé si aquí lo hagan, ¿no? Cuando digo tumbar gente, lo digo con todo el debido respeto. Como diría mi pastor Rudy, yo no tengo problema en que la gente se caiga, pero tengo menos problemas si se caen. Si no se caen, dice el pastor Rudy. Pero a veces nosotros, la religión del hombre busca ver cosas, y enfatizan su cristianismo, su religión, en ver cosas. Y cuando no ven cosas, se desmotivan. No, es que en esta iglesia no ocurren cosas extraordinarias. Déjeme decirle que las cosas extraordinarias, por lo menos en CRC Kennedy, ocurren allá cuando cada uno está sentadito en su puesto y el Señor les está hablando, y en su puesto la persona viene el Espíritu Santo y la quebranta y la doblega y la humilla el mismo Señor. Y no tenemos necesidad de hacer de eso un espectáculo. El Señor es soberano y Él viene y toca a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Que si el Señor me dice que vaya y le imponga manos a alguien, voy hasta el puesto y lo abrazo y oro por esa persona. Pero es la obra que el Señor está haciendo. Así que esta religión, hermano, quiere ver cosas. Esta religión humana quiere oír cosas. Esta religión humana quiere sentir cosas nuevas. O más bien, como diría el pastor David Wilkerson, esta religión humana quiere ver cosas extrañas dentro del mover de la iglesia. Y eso hoy en día sí que es normal. Sí que es normal ver en las iglesias cosas y manifestaciones absolutamente extrañas y salidas, hermano, de los cabellos. Y si usted tiene la oportunidad, no sé si a usted le lleguen esos videos de cómo el evangelio en África se pervirtió de una manera tan tremenda, hermano. Lo que hizo este predicador, este evangelista que se me escapa el nombre, en África, hermano, que llegó a predicarle a millones de personas. Y lo que está ocurriendo en Brasil, hermano, es desastroso. Ver cómo las iglesias se han pervertido y se han perdido en prácticas totalmente locas, hermano.
Solamente le quiero mencionar una de ellas. Líderes que invitan a la gente, los bañan con decol y los bañan con detergente porque dicen que el Espíritu Santo le dijo que tenía que lavar a su pueblo de esa manera. Y la gente corre detrás de eso. No están buscando a Dios, están buscando manifestaciones extrañas. Quizás de pronto haya alguien aquí que está buscando cosas diferentes. Pastor, hagamos algo diferente. Pastor, ¿por qué no hacemos algo diferente? Tengamos mucho cuidado cuando queremos buscar cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente punto de la iglesia del hombre. Quinto punto, la religión del hombre ama la tradición. La religión del hombre sigue las figuras humanas. Miren lo que dice el versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusará, Moisés, en quien ustedes tienen puesta vuestra esperanza. Uno de los mayores críticas que Jesús le hacía a los fariseos era Moisés y Abraham, porque ellos creían ciegamente, y de hecho hoy el mesianismo contemporáneo, ellos creen que por ser hijos de Abraham y por ser descendientes de Abraham y por practicar la ley mosaica, la salvación ya está asegurada. Y Jesús lo que les estaba diciendo a ellos es: ustedes confían en Moisés, pero no confían en mí. Y cuando hablaba de Moisés, yo creo que se estaba refiriendo más a los escritos mosaicos, obviamente, que Moisés había dejado. Así que Jesús está acusando a los fariseos de tener la esperanza puesta en un hombre, no la esperanza puesta en Dios. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Corinto. Los hermanos corintianos también tenían ese mismo problema. Unos decían que eran de Apolos y los otros decían que eran de otro predicador, y estaban divididos. Y Pablo les dice: no, Señor, así no son las cosas. Así que la religión del hombre ama las tradiciones. La religión del hombre ama las figuras humanas. Y por eso usted encontrará a lo largo de la historia hombres líderes que han llegado a ciertos lugares y se han suicidado con 100, 120 personas en un mismo sitio. Y las personas corren creyendo ese tipo de cosas. Por eso verá usted hoy en día personas que tienen miles de seguidores y las personas creen absolutamente, creen ciegamente a lo que su líder les está diciendo. Por eso es tan peligroso cuando un creyente no lee y no estudia la palabra de Dios. Sexta característica de la religión del hombre. La religión del hombre, lastimosamente, ¿qué ocurre? No tiene a Cristo como el centro de su fe. La religión que practican muchos, el centro de su religión no es Cristo mismo. Mira lo que dice el versículo 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Amados hermanos, el Dios de la religión humana es su propio vientre. El Dios de la religión humana son sus propios deseos carnales. El Dios de la religión humana son sus propios deseos concupiscentes, dice el mismo apóstol Pablo. Y el Dios de esa religión contemporánea, y que no es tan contemporánea, sino que es vieja, esta religión también se llama humanismo, donde la religión que practica este tipo de creencia, hermano, está enfocada y direccionada a satisfacer todos los caprichos y deseos concupiscentes del ser humano. Armémonos un seminario de prosperidad y de riqueza, y organicemos un seminario de teología, y hagamos la prueba. ¿Cuántos se inscriben
para el seminario donde vamos a enseñar cómo ser ricos. Y hagamos la prueba cuántos se inscriben al seminario de teología. Y le puedo asegurar que la diferencia es abismal. Como que nos toca más bien irnos para este bando. Hermanos, la religión del hombre está centrada en satisfacer caprichos. El hombre que practica esta religión viene a la iglesia o va a la iglesia a la que vaya porque lo que está necesitando es resolver sus problemas. No va en busca de Dios, sino que va en busca de una solución a sus problemas. Y a los 17 años que llevamos pastoreando en Kennedy y mis tantos años de ministerio pastoral, hermano, he descubierto dos cosas, dos tipos de personas que llegan a la iglesia con necesidades y con dificultades, porque todos venimos a la iglesia con necesidades y con dificultades. Pero hay dos tipos de personas en especial: los que vienen buscando satisfacer una necesidad y a los 3 meses, yo ya los tengo calculados, si a los 3 meses esa persona no recibe la respuesta que está buscando, se va. No sé aquí si pase. En CRC es curioso. 3 meses duran estas personas. 3 meses cantan, 3 meses levantan la mano, 3 meses lloran. Uno dice se convirtió. Y uno dice listo para el bautismo. Y comienza uno el proceso, hermano. Y a los 3 meses comienza la manifestación. Empiezan a hacer mala cara, empiezan a hacer una serie de cositas que uno se da cuenta y uno dice, ya sé por dónde va el agua, al molino. A los 3, 4 meses anocheció y no amaneció. Y cuando le dan la cara a uno, porque generalmente no le dan la cara a uno, ¿sí? Lo bloquean de WhatsApp, ya no contestan llamadas, pero cuando le dan la cara a uno y uno se da cuenta, es que Dios no me respondió mi petición. ¿Venía buscando qué? La religión que no está centrada en Cristo. Y como Cristo no, en esta religión Cristo no es el Señor. En esta religión Cristo es el servidor. Cristo para que me sirva. El otro tipo de personas son las que llegan a la iglesia con dificultades, con problemas, y Dios en su gran misericordia sí le resuelve el problema. A los mismos 3 meses o a los mismos 4 meses, ¿sabe qué ocurre con muchas de esas personas? También se van. También se van. ¿Por qué? Porque Cristo no era el centro de su vida. Su religión, el motor de su religión, la motivación de su religión, como lo dice Filipenses que leímos, es su vientre. Satisfacer sus propios deseos. Nada más. Séptima, para ir avanzando, porque si no, hermano, yo no acabo nunca. La séptima está en el versículo 52. Esta quizás es la más lamentable con la anterior. La religión humana no acepta las verdades escriturales que dan vida y no siguen a Cristo. La religión humana no acepta las verdades escriturales que dan vida y no siguen a Cristo. Qué lamentable situación de un religioso cuando está sentado en cualquier iglesia, llámese evangélica, llámese cualquier religión que esté, cualquier agrupación, está sentada ahí, participa de lo que participamos todos, pero aquí en el corazón él no acepta las verdades que traen vida. Hace poco en la iglesia, hace unos años atrás, alguien me dijo, ahí me dicen Dani, muchas personas, Dani, es que los gatos son especiales en la casa, porque es que los gatos son como receptores de malas energías, y comenzó a darme toda una cátedra de gatología, y yo... Y porque en mi casa tenemos un gato, entonces por ahí fue la curiosidad. Según ella, el gato de ella ve cosas, manifiesta cosas, detiene cosas y echa cosas. Debe ser un gato que aceptó a Cristo en su corazón. El mío es pervertido porque muerde a mi suegra, muerde a mis hijos, lo rasguña. Ese no se ha convertido a Cristo, hermano. Entonces yo comencé a decirle, venga, qué pena, pero creo que sus principios están totalmente torcidos. Y le expliqué con la palabra y absolutamente me dijo, Dani, usted tiene sus creencias y yo tengo
las mías. Pero los dos estábamos en culto levantando las manos. La diferencia es que su Cristo, su fundamento de religión, no era Cristo. Iba a la iglesia, claro que iba a la iglesia, pero ella quería ir a la iglesia a practicar su propia religión. Espero que me esté haciendo entender, hermanos, en esta mañana. Séptimo, la religión humana, ya le dije, no acepta las verdades escriturales. Leamos por favor estos versículos 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Que no entendían? Nada. Jesús les dijo: ustedes deben comer mi carne y beber mi sangre. Y ellos comenzaron a decir: pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo nos va a dar a comer su carne y cómo nos va a dar a beber su sangre? No entendían absolutamente nada de la analogía que Jesús les estaba diciendo. Jesús no estaba diciendo: comas en un pedazo de un dedo mío y córtenme y beban un poco de sangre. Él no estaba literalizando. Pero estas personas, como su religión era otra, no entendían. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, mire, ¿quiénes fueron los que expresaron eso? ¿La gente del común? No, los seguidores. Sus discípulos, ¿qué fue lo que dijeron? Dura es esta palabra. Dura. Pastor, no predique tan duro. Ay, pastor, por favor. ¿Le han dicho así, pastor? Ay, pastor, el domingo el mensaje estuvo como pasadito de nota, pastor. La iglesia se va a ofender, pastor. Tenga cuidado, pastor. Y aquí la gente dijo: no, esas palabras son muy duras. ¿Quién las puede oír? Ve lo que estaban diciendo los seguidores de Cristo. No la gente, los seguidores. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿están muy ofendidos? Yo creo que Jesús se calentó, hermano. ¿Están muy ofendidos por lo que escucharon? Versículo, el que sigue es el... pero mi discípulo es otro. 64, en mi bosquejo es otro. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 66. Desde entonces, ¿qué ocurrió? Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y no andaban con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento su religión fue totalmente destruida. Porque en ese momento su religión dejó de ser lo que ellos querían. Y en ese momento descubrieron que la verdad de la palabra de Dios era tan contundente, tan fuerte, tan seria, tan confrontante, que dijeron: no, mejor por aquí. Yo me voy por otro ladito. Mejor me voy. Mejor sigo practicando el fariseísmo. Permítame concluir este primer punto. La religión del hombre está basada en satisfacer primordialmente los deseos del ser humano. Busca el placer terrenal como su máxima expresión. La religión humana contemporánea rinde culto al hedonismo y al humanismo. En la religión humana, Cristo no es el Señor, Cristo es su servidor. Esa es la religión que muchas personas practican hoy en día. ¿Saben qué es el hedonismo? La gratificación a corto plazo, la gratificación rápida, el sentirme bien, el sentirme cómodo. El humanismo es sentar al hombre en el centro y sacar a Dios de la ecuación. Y en el humanismo, Dios es el que está encargado de suplir y satisfacer todas las necesidades del hombre. Esa es la religión contemporánea y humana. En el cristianismo, Dios está sentado en el centro y yo estoy llamado a satisfacer y a cumplir la voluntad de Dios. Es totalmente diferente. Ahora quiero que rápidamente miremos cómo es la religión que promueve los caminos de Dios, que también está en este capítulo. Ya vimos las 7 características de cómo es la religión humana, cómo es que el hombre quiere practicar la religión y cómo es que el hombre dentro de sí mismo se quiere acercar a Dios. Y Cristo, por supuesto, desvanece, y Cristo, por supuesto,
les enseña a través de toda la analogía de la comida y todo lo que ocurrió, porque en este pasaje, permítame hacer un paréntesis, no está hablando de prosperidad, no está hablando de una ayuda social, no está hablando de un Cristo socialista que vino a darle comer a los pobres y a los necesitados. Olvídese de esas cosas que nos dicen hoy en día en las redes para quitar nuestro voto. No, aquí no está hablando de un Cristo socialista ni de un Cristo revoltoso. Aquí la comida tiene que ver con los principios del reino, con los principios de la salvación. Y Jesús utilizó todo ese escenario para darles a entender cuál era el camino que deberían seguir. ¿Quieren saber cómo es la religión de los caminos de Dios? Amén. Bueno, los que no quieren saber, los invito a que aprendan conmigo. Primer característica de los caminos de Dios está en el versículo 27. Primer característica. Dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios Padre. La primera característica de los caminos de Dios es que el énfasis del camino del Señor es la vida eterna permanente. Los caminos de Dios promueven ¿qué? La vida eterna permanente. No está enfocada en lo que perece, aunque lo perecedero a veces lo necesitamos, claro que sí. Pero en este caso, los caminos del Evangelio, hermano, nos hablan y nos enfocan y nos dicen que nuestra razón de ser, de nuestra religión, debe ser la vida eterna permanente. Cristo en su ministerio, hermanos, cuando estuvo en la tierra, no ofreció otra cosa diferente y no ofreció otra cosa especial que la vida eterna a través del Evangelio que Él predicó. Él no ofreció otra cosa, hermanos. Él no vino a ofrecer ni carros, ni casas, ni becas, ni prosperidad. Usted encuentra eso en la Biblia. Depende con los ojos que lo lea, claro está. Y depende del seguidor de YouTube a quien usted ponga. Pero Cristo no vino a enseñar y no vino a dejar otra cosa que el mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? La segunda característica está en el versículo 33 y 35. Los caminos de Dios, el fundamento de los caminos de Dios es el pan del cielo. Ahí fue donde los seguidores se estrellaron y no entendieron y no comprendieron. Pero ¿qué significa eso en resumidas cuentas? Leamos el versículo 33 y 35. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. ¿Qué estaba diciendo Cristo? ¿Qué nos está enseñando a nosotros la palabra del Señor? Cristo y solo Cristo es quien puede satisfacer plenamente el vacío existencial que tiene el ser humano. Por eso Jesús utilizó la comida. Porque la comida es absolutamente indispensable y necesaria para la supervivencia. Y Jesús les dijo: ustedes me siguen no por las señales, no me siguen a mí, siguen porque se quieren llenar, quieren satisfacer una absoluta necesidad espiritual que tienen por dentro, y lo están haciendo en el lugar equivocado, con las cosas equivocadas. Hoy en día las personas quieren satisfacer su necesidad de Dios acudiendo a muchas cosas. Y se pretenden llenar de muchas cosas, de likes, por ejemplo. Y Jesús les dice: no es por ahí. No es por ahí. El fundamento de los caminos de Dios es que Cristo y solo Cristo es la única persona que puede satisfacer nuestro vacío espiritual. Amén. Solo Cristo lo puede satisfacer. Dígale a su vecino: solo Cristo puede llenar el vacío del corazón. Solo Cristo, hermano. Solo Cristo. La religión del hombre te va a engañar. La religión humana nos va a engañar y se va a disfrazar. Pero cuando entendamos que solamente en Cristo nosotros tenemos redención y vida eterna, las cosas van a cambiar y nuestra manera de comportarnos y de vivir el Evangelio será totalmente diferente.
Quizás cuando Pablo entendió eso, fue que dijo: sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. Si no tengo nada, Cristo es mi todo. Y si tengo harto, de igual manera, Cristo es mi todo. ¿Está de acuerdo con eso? Es Cristo el que nos lleva. Tercera característica de los caminos de Dios. Versículo 39. Espero que esta le emocione, hermano. Los caminos de Dios prometen la resurrección. Ay, hermano, yo pensé que usted iba a levantarse del puesto, hermano. Yo sí que espero ese día, porque ese día voy a ver a mi hermano Juan Carlos que murió, voy a ver a mi abuelo Jorge que murió, y voy a ver a los hermanos en Cristo que partieron primero que yo, hermano. Eso me enseña a mí la palabra del Señor, hermano. La religión, los caminos de Dios, hermano, nos presentan una promesa de la resurrección. Versículo 39. Si no lo cree, léalo para que se convenza usted mismo. Y esta es que la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, mire, sino que lo que resucite en el día postrero, hermano. Nosotros tenemos dentro del cristianismo, hermano, una doctrina maravillosa que es la doctrina de la resurrección, hermano. Y eso tiene tanto de largo como de ancho. Pero en los caminos del evangelio se habla de una resurrección. Los caminos, la religión del hombre predica una religión temporal mientras él vive. Los caminos de Dios hablan de una eternidad, de un más allá. Y los caminos de Dios hablan de una experiencia singular, hermano. Pablo dijo: así como Cristo resucitó, los que mueran en Cristo un día resucitarán. Amén. Y viviremos eternamente con nuestro Señor. Quinta, hermano. Quinta, es muy interesante. Versículos 68 y 69. En los caminos de Dios, esta religión descansa en la confianza plena del poder salvífico de Cristo. En los caminos de Dios confiamos plenamente en el poder salvífico de Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo en Él hay salvación. Fuera de Él no hay salvación, hermano. Mire lo que dice 66, 68 y 69. Espero encontrarlo porque se me perdió en el bosquejo. Ya. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire lo que dice Pedro. Y nosotros, ¿qué dice? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, si nosotros leemos esto en nuestro contexto latino, pues uno lo lee y uno dice: así tan bonito. Pero si nos tratamos de devolver al contexto griego y al contexto hebreo, hermano, el significado es arrollador. Pero está la discusión y Pedro, hablando con Jesús, y Pedro dice: Señor, pero ¿quién puede saciar mi vida? Pedro lo entendió, ¿no? Pedro entendió la analogía de la comida, de que comían como cerdos y se llenaban. Me imagino que dejaron eso como cuando hay manifestaciones bogotanas, dejaron eso lleno de Coca-Cola, vasos, servilletas. Eso quedó un relajo terrible, hermano. Y Pedro lo entiende y dice: Señor, nada de eso me puede satisfacer. Por eso Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú me puedes saciar, solamente tú me puedes llenar, solamente en ti estoy completo y satisfecho. La verdadera necesidad del hombre es espiritual. La verdadera necesidad del hombre no es material. Cuando satisfacemos la necesidad espiritual, estamos completos. Y lo material, generalmente cuando esto ocurre, pasa a un segundo plano. Entendemos el propósito de Dios. Pedro le dijo: tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído. ¿A qué creyeron ellos?
Creyeron en que su salvación dependía únicamente de Cristo, no del esfuerzo humano, no de las obras de la ley, no de lo que podían hacer. Pedro dijo definitivamente: tú y solo tú. Esa es la confianza. Y conocemos que tú eres, en griego, el Christos, en hebreo el Mashiach. ¿Y qué era lo que Pedro estaba diciendo ahí? Pedro estaba diciendo: nosotros hemos creído, o yo he creído, que tú eres el ungido de Dios, el que vino a salvar al mundo de su pecado. Esa era la verdad cristológica que el apóstol Pedro estaba diciendo en ese momento. Estaba reconociendo el señorío de Cristo en su vida y estaba reconociendo que Él era el ungido de Dios que había venido a resolver el verdadero problema del ser humano. Y Él dice: tú eres el Mashiach, el Christos, el Hijo del Dios viviente. Y voló la tapa de los fariseos, porque los fariseos decían que Cristo no podía ser Dios, por eso lo mataron. Y va Pedro y se le ocurre decir: tú eres Dios. Lo metió en semejante problema con la religión tradicional. Y por último, sexta característica de los caminos de Dios está en el versículo 29. Los caminos del Señor exigen una obra. Una obra. Hay que hacer algo, hermanos. Usted dirá: pastor, pues usted acabó de decir que la salvación no es por obras. Pero el camino del Señor exige una obra. Una sola obra exige el camino del Señor. ¿La quiere conocer? Amén. ¿La quiere conocer? ¿La quiere practicar? Eso es lo importante. Amén. ¿Será que toca venir a barrer, trapear? Pastor, ¿usted qué cree? ¿Estará hablando de esa obra? ¿Será que toca que nos van a pagar la quincena, ir y por allí buscar personas y repartir almuercitos y desayunos? ¿Será esas obras que está hablando el Señor aquí? ¿Será que cuando usted vea a una anciana con su bastón, va a pasar un semáforo y usted va en su carro, usted para su carro, espera que la anciana pare, usted se baja y la pasa? ¿Será esas obras que está hablando aquí el Señor? Son las obras que generalmente las personas asumen que aportan para la salvación. Pero mire lo que dice el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Que creáis en creáis en el que Él ha enviado. Mire qué interesante, hermano. Aquí Jesús termina con broche de oro. Respondió Jesús y les dijo, recuerde el contexto. Ellos le dijeron: Jesús, ¿qué hay que hacer? Obras, queremos hacer, queremos sentir que lo que yo hago tiene peso para salvarme. Esa era la preocupación de las personas. ¿Qué más hay que hacer para alcanzar la salvación? Jesús les dice: nada. ¿Cómo así? ¿No hay que hacer nada para alcanzar la salvación? No. ¿Tengo que dejar de hacer esfuerzos humanos para ser salvo? Sí. Jesús les dice: solamente hay una cosa que debes hacer: creer en el que Él ha enviado. Jesús, ¿qué estaba diciendo? Crean en mí. Crean en mí. En mí van a encontrar la satisfacción. En mí van a encontrar la plenitud. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿A quién envió Dios? A Jesús. ¿En quién debemos creer? En Jesús. Pero este creer del que está hablando aquí no es un creer natural. Ustedes, yo tengo esta cruz, pero en el púlpito, ¿sí? No es creer en ese Cristo que es una cruz, ¿cierto? Sí. No es creer en ese Cristo histórico. Ah, sí, Cristo en la cruz, pobrecito, citico Él, ya que se acerca la Semana Santa, pobrecito Él, guambitico, citico todo lo que sufrió, pobre muchacho. No, este creer no está hablando de eso, hermano. No es un creer histórico, no es un creer natural. Porque muchos creen en un Cristo histórico, así no crean en el Cristo Salvador, en el Cristo Redentor.
Lo que aquí la palabra me está queriendo decir es que yo debo creer en ese Cristo que sí murió, que sí sufrió, que padeció todo, pero que tiene el poder de salvar mi vida. Creer, confiar que mi salvación está completamente segura en Cristo. Él es el que me va a salvar. Amén. Él es el que me va a salvar. Él es el que va a saciar mi vida. Por eso, repito para terminar, Jesús utilizó la comida como característica necesaria de todo ser humano. Comer. Si no comemos, nos morimos. Y Jesús dijo, si no comen mi pan, se mueren. Si no comemos de Él, si no venimos a Él, si no comemos su cuerpo y si no bebemos su sangre, hablando analógicamente por supuesto, si no venimos a Él y no comprendemos su palabra y no recibimos el consejo de su palabra, vamos a perecer. Concluyo con esto, iglesia, y oramos. La religión humana está enfocada en satisfacer únicamente sus pasiones carnales, pero bajo ninguna circunstancia busca satisfacer la verdadera necesidad del individuo. Le repito, hermano, la religión humana que busca satisfacer únicamente sus pasiones o sus necesidades carnales. Estoy escribiendo un artículo que se llama Enajenados. Y yo tengo mucho miedo a eso. Que venimos cada 8 días a la iglesia, cada 8 días. Y mi motivación es resolver ese problema. Cada 8 días. Vengo cada 8 días. Y traigo siempre mi problema adelante, siempre mi problema adelante, siempre mi problema adelante. Y vivo metido en una burbuja esperando que ese problema sea resuelto. ¿Qué tal que nunca se resuelva? Nunca conociste a Cristo. En cambio, más bien si yo vengo a Cristo y le digo, Señor, aquí vengo con lo que tengo. Aquí vengo con mis problemas, con mis flaquezas, con mis debilidades, pero vengo a buscarte a ti. Mi motivación cada domingo o cada día que vengo no es resolver mi problema. Mi motivación es conocer y estar con Cristo cada día. Y si Él en su soberanía dice, hijo, te voy a resolver el problema, ay, amén. Pero si en su soberanía dice, bástate mi gracia, entonces me debe bastar y sobrar su gracia. ¿Está de acuerdo conmigo? Los caminos del Señor, ¿cuántos están en los caminos del Señor? Los caminos del Señor están enfocados en satisfacer la verdadera necesidad del hombre. Perdonar su pecado, salvarle y darle vida eterna. Esa es la énfasis de los caminos de Dios. Le repito, hermano, los caminos del Señor están enfocados en satisfacer la verdadera necesidad del hombre. ¿Cuál es? Perdonar su pecado, salvarle y darle vida eterna. Y hay una pregunta al final: ¿cuál religión estás practicando? Y con esta frase quiero que incline su rostro, por favor. ¿Cuál religión está practicando usted hoy? ¿La religión de satisfacer necesidades personales, humanas, concupiscentes? ¿O estoy practicando los caminos de Dios que me prometen una vida eterna, que me prometen un perdón y que prometen resolver mi verdadero problema interior? Pero esto solamente lo sabe cada uno de nosotros. Y si el Espíritu Santo ha sido bueno en esta mañana y me ha utilizado y usted lo ha comprendido, espero que usted a partir de hoy, si venía caminando en la religión del hombre, cambie de bando, se pase a los caminos de Dios. Amén. Y si ha venido practicando los caminos de Dios, afírmese cada día más y más en los caminos de Dios. Amado Dios, a veces tenemos que decir lo mismo que dijeron los discípulos. Qué dura es esta palabra, Señor. Pero el que sea dura no quiere decir que no sea necesaria, ni buena, ni saludable, Señor. Aunque es una espada que corta, Señor, también es un bálsamo que sana, Señor.
También tu palabra es miel, Señor. Y David dijo, Salomón dijo que tu palabra es más dulce que la miel, Señor. Y la miel es curativa, no solamente dulce, sino curativa, Señor. Y cuando tu palabra entra a nuestra vida, Señor, aunque nos puede llegar a herir, nos puede llegar a cortar, nos hace ver y reconocer nuestra verdadera situación, Señor. Tu palabra también tiene el maravilloso poder de sanar, de restaurar y de movernos hacia el camino del Evangelio, Señor. Perdónanos, Padre amado, si hemos caminado por la religión equivocada, Señor. Seguramente muchas veces nuestros pensamientos han sido de religiones carnales y humanistas, Señor. Perdónanos cuando así pensamos y así actuamos. Pero te pido, Señor, que a través de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, podamos aprender a caminar en tus caminos, Señor. Y podamos aprender, como aprendieron aquí algunas personas en Juan 6, a entender que solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? No tenemos a dónde ir, Señor. No hay otro alimento, Señor, que sacie nuestra vida. No hay nada que pueda llenar y satisfacer nuestras verdaderas necesidades, sino solamente tú, Cristo Jesús. Solo Cristo. Solo tú salvas. Solo tú llenas, Señor. Solo tú satisfaces. Solamente tú nos das plenitud, Señor. Solamente tú resuelves nuestro verdadero problema interior. Gracias te damos por eso, Señor. Y te pido, amado Padre, que nos ayudes cada día a mantenernos firmes en tus caminos, Señor. Ayúdanos a pesar de las flaquezas, de las debilidades, de nuestra débil humanidad. Ayúdanos a permanecer firmes en tus caminos, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Sabemos vivir en necesidad y sabemos vivir en abundancia, porque tú eres el que lo llena todo, Señor. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Tú eres el fundamento de nuestra vida, Señor. Si tú no estás, no tenemos nada. Si tú estás, lo tenemos todo, Señor. Muchísimas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, por su disposición. Pastor, muchas gracias.